Los extraterrestres sentenciaron a la viuda a un humano como castigo, pero ella se convirtió en su mayor tesoro. El maullido persistente de su gatito gris rayado sacó a Dylan de las profundidades del sueño. Gimió, frotándose los ojos con la palma de la mano mientras recuperaba la conciencia a regañadientes. La pequeña criatura, acertadamente llamada Problema, caminaba ansiosamente a los pies de su cama, moviendo la cola con urgencia. «¿Qué pasa, amigo?» La voz de Dylan salió como un ronquido somnoliento. «Otra pesadilla sobre la aspiradora». Travel respondió con una serie de maullidos exigentes, lanzándose hacia la puerta del dormitorio y de regreso. El gatito era el único compañero que tenía Dylan en esa roca olvidada. Una colonia humana nada destacable en el confín de la galaxia que la mayoría de los mapas estelares ni siquiera se molestaron en nombrar. El lugar era poco más que una nota al pie olvidada en la expansión de la humanidad, un vertedero para aquellos que habían caído en las grietas de la sociedad interestelar. Dylan dejó caer las piernas al borde de la cama, sin molestarse en ponerse la ropa. ¿Quién estaba allí para verlo? La colonia tenía exactamente 8 residentes humanos distribuidos en casi 100 millas cuadradas. La privacidad no era exactamente una preocupación. Está bien, ya voy», murmuró, siguiendo al gatito a través del austero interior de hormigón de su casa prefabricada. El lugar era, en el mejor de los casos, utilitario, un refugio de excedentes militares con todo el encanto de un contenedor de almacenamiento, pero era suyo, y después de 5 años de exilio, casi se había encariñado con su brutal simplicidad. Travel se detuvo en seco frente a la puerta principal, arañando frenéticamente la superficie de metal. «¿Qué te pasa?» Dylan alcanzó el panel de control. Su figura musculosa proyectaba largas sombras en la tenue luz de la mañana que se filtraba a través de las estrechas ventanas. La puerta se abrió con un siseo neumático. Los problemas salieron disparados hacia afuera y Dylan se movió para seguirlos, pero se congeló, repentinamente consciente de 3 hechos críticos. 1. Estaba completamente desnudo. 2. Alguien estaba parado en su puerta. 3. Esa persona era la mujer más impactante que jamás había visto. Ella no era humana. Esto quedó claro inmediatamente. Su piel era de un azul celeste vibrante que parecía brillar a la luz de la mañana, suave e impecable como una piedra pulida. Los ojos profundos, bañados por el océano, lo miraron con una mezcla de sorpresa y desdén, y un brillo leve surgió desde su interior. Sus rasgos eran delicados pero extraños, con pómulos altos y orejas ligeramente puntiagudas que sobresalían a través de ondas en cascada de cabello azul más oscuro. Su esbelto cuerpo estaba envuelto en lo que parecía ser un traje negro formal. La tela poseía una calidad brillante inusual que acentuaba cada curva. Los intrincados patrones tejidos en el material parecían cambiar sutilmente como si estuvieran vivos. Durante varios segundos insoportables, ninguno de los dos habló. La mirada de la mujer alienígena recorrió su figura desnuda. Hombros anchos, músculos definidos, cabello castaño revuelto, con una expresión que pasaba de la sorpresa a algo ilegible. Dylan finalmente rompió el silencio, recogiendo el problema que había regresado para enrollarse entre sus piernas. No esperaba compañía. La mujer alienígena arqueó una delicada ceja. En su mano derecha sostenía un elegante estuche metálico que brillaba a la luz de la mañana. Claramente, su voz era melódica pero fría. Cada sílaba formada con precisión. «Eres Dylan Baldwin». «Ese soy yo», confirmó, luchando contra el impulso de cubrirse. Algo le decía que mostrar vergüenza solo haría que la situación fuera más incómoda. «¿Y tú eres?» «Soy Nira Parabón», anunció con la formalidad practicada de alguien acostumbrado a ser reconocido. Al no obtener ninguna reacción, añadió, «de las casas celestiales de Azur». Dylan trasladó el problema a un brazo, usando su mano libre para rascarse la nuca. «Lo siento, no me suena. ¿Qué trae a una persona de la casa celestial a mi puerta?» Su postura se endureció. «Si eso fuera posible. Soy tu castigo».
Dylan parpadeó. ¿Qué ahora? No es tu castigo. Ella corrigió con evidente irritación. Eres mío. Esto es, señaló el paisaje árido que rodeaba su casa. El exilio es mi sentencia. Creo que será mejor que entres, dijo Dylan después de un momento. Me pondré unos pantalones y podrás explicarme de qué demonios estás hablando. La nariz de Naller se arrugó ligeramente, pero asintió. Eso sería preferible. 10 minutos después, ahora vestido con pantalones cargo desgastados y una camiseta descolorida, Dylan colocó una taza humeante de café sintético frente a su inesperada invitada. Ella se sentó rígidamente a la mesa de la cocina, con su estuche metálico cuidadosamente colocado junto a su silla. Así comenzó, sentándose frente a ella. ¿Quieres decirme por qué el universo decidió dejar una princesa alienígena azul en mi puerta al amanecer? No soy una princesa, corrigió bruscamente. Yo era la consorte del alto consejero Beric Tarín de la hegemonía azuriana. Él está muerto. Su voz se mantuvo perfectamente serena. Y me han acusado de complicidad en su fallecimiento. Dylan silbó en voz baja. ¿Lo hiciste? ¿Eso? La brusquedad de su pregunta pareció pillarla desprevenida. Sus ojos luminosos se abrieron ligeramente antes de entrecerrarse de nuevo. Mi culpabilidad o inocencia son irrelevantes. El Consejo de Ancianos ha emitido su juicio. Tomó un delicado sorbo de café e hizo una mueca al sabor. Decidieron que para alguien de mi posición, la muerte sería demasiado misericordiosa, el encarcelamiento demasiado común. Así que te enviaron aquí, a este lugar remoto, específicamente para ti. Su mirada era cortante. El consejo decidió que para una mujer de mi raza, el castigo más apropiado sería atarme a una especie primitiva, vivir el resto de mis días como pareja de un hombre humano en un mundo colonial olvidado. Dylan casi se atraganta con el café. Pareja, como en signo de interrogación. El acuerdo es principalmente legal y residencial, aclaró rápidamente, aunque el consejo estaría encantado si sufriera la indignidad del apego genuino. Un grupo encantador, tus ancianos. Ya no son nada para mí. Por primera vez, un destello de genuina emoción cruzó su rostro. Un destello de dolor rápidamente reprimido. Me han despojado de mi título, de mi propiedad, de mi ciudadanía. Según la ley azurana, ahora te pertenezco. Dylan dejó su taza con deliberado cuidado. Aquí nadie pertenece a nadie. No sé qué clase de acuerdo cree haber hecho tu consejo, pero la esclavitud no es lo mío. Esto no es esclavitud. Insistió. Es un exilio con supervisión. Y si me niego a supervisarte, los hombros de Nera se tensaron. Entonces me llevarán a las prisiones del vacío. No sobreviviría mucho allí. Dylan la estudió durante un largo rato. A pesar de su frío exterior, había algo vulnerable en la expresión de su mandíbula. En la cautelosa forma en que se comportaba. Travel, que había estado observando desde el mostrador, eligió ese momento para saltar a la mesa y acercarse a la alienígena con curiosa cautela. Niller retrocedió levemente. ¿Qué está haciendo esta criatura? Eso es Travel. Solo está diciendo hola. Dylan observó cómo el gatito olfateaba cautelosamente su mano. Es un buen juez de carácter. Para su sorpresa, Travel se golpeó la cabeza contra los dedos de Niller. Un ronroneo retumbante emanaba de su pequeño cuerpo. Algo en su expresión se suavizó casi imperceptiblemente. No tengo a dónde ir, admitió en voz baja, acariciando con cautela la cabeza del gatito. Dylan suspiró, pasándose una mano por el pelo. Bueno, supongo que tengo una habitación libre. No es exactamente un palacio, pero está limpio. Por primera vez, Niller lo miró directamente a los ojos. ¿Me permitirías quedarme? Así sin más, Dylan se encogió de hombros. ¿Qué puedo decir? Me encantan los animales callejeros. La primera semana de convivencia resultó más difícil de lo que Dylan había anticipado.
Miller abordó la vida en la colonia con el mismo desdén que podría mostrar hacia un insecto particularmente resistente. Algo que se tolera pero nunca se acepta. Esto es lo que se llama una ducha. Se quedó de pie en la puerta del baño, examinando la práctica cabina con evidente disgusto. ¿Dónde están los limpiadores sónicos? ¿Los moduladores de aroma? Dylan se apoyó en la pared, con los brazos cruzados sobre su ancho pecho. Los humanos primitivos nos conformamos con agua y jabón, que nos han mantenido limpios durante miles de años. Bárbaro, murmuró, pero había menos mordacidad en su tono que el día anterior. Estos intercambios se convirtieron en su rutina. La NRA expresaba horror ante algún aspecto de la vida humana, y Dylan respondía con sarcasmo bondadoso en lugar de ofensa. Para su sorpresa, su atractivo le pareció más divertido que irritante. Al octavo día, Dylan regresó de cuidar su pequeño huerto hidropónico y encontró a Nira sentada con las piernas cruzadas en el suelo, con la preocupación ronroneando en su regazo mientras le acariciaba suavemente el pelaje. Traidor, le dijo Dylan al gatito, quien simplemente parpadeó perezosamente en respuesta. Nera apartó rápidamente al gato, enderezándose. Tu mascota es tolerable. Grandes elogios viniendo de ti. Dylan sonrió y se dejó caer en la silla frente a ella. Entonces, ¿vas a contarme qué pasó realmente con tu marido? La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos. Los ojos luminosos de Miller se entrecerraron. ¿Por qué te importa? Porque al contrario de lo que piensa vuestro consejo, los humanos no son completamente egocéntricos. Y como vives en mi casa, no es una historia complicada, dijo finalmente, con la voz cuidadosamente controlada. Barik era viejo, incluso para los estándares asuranos, y nuestro matrimonio era político. Traje juventud y conexiones a su casa. Él me trajo estatus. Cuando murió inesperadamente, sus rivales vieron la oportunidad de eliminarme. ¿Lo amabas? La pregunta pareció sobresaltarla. El amor no es un factor a considerar en los matrimonios políticos isurianos. Eso no es lo que pregunté. La mirada de Miller bajó a sus manos. No. Lo respetaba. Era amable a su manera, pero no había amor. Dylan asintió, procesando esto. Bueno, supongo que su pérdida es mi ganancia. Sus ojos se alzaron de golpe para encontrarse con los de él. ¿Disculpe? Quiero decir, me estaba cansando bastante de hablar con problemas todo el día. Le guiñó un ojo y, para su sorpresa, la comisura de la boca de Nira se torció hacia arriba. Eres muy extraño para ser humano, observó. ¿Y cuántos humanos has conocido? Eres la primera, admitió. Entonces tal vez yo soy perfectamente normal y tú eres el que tiene expectativas distorsionadas. Esta vez, su casi sonrisa floreció en algo genuino, transformando su rostro. Dylan sintió un calor inesperado que se extendió por su pecho en ese lugar. A la mañana siguiente, Dylan se despertó con el olor de algo quemado. Saltó de la cama y corrió a la cocina para encontrar a Nilera rodeada de una zona de desastre de ollas e ingredientes. Un pequeño fuego ardía en su cocina. ¿Qué estás haciendo?, preguntó, apagando rápidamente las llamas. Nira permaneció en medio del caos. La piel azul se sonrojó hasta adquirir un tono más profundo, algo que él reconoció como vergüenza. Estaba intentando preparar un desayuno tradicional asurano. Dylan observó los restos de su cocina. ¿Por qué? Levantó la barbilla desafiante. Me niego a depender completamente de ti, Azor, mientras gestiono un servicio doméstico de 30 personas. Seguro que puedo preparar lo básico. En lugar de burlarse de ella, Dylan sintió una oleada de admiración. ¿Qué te parece si te enseño a cocinar al estilo humano? Es menos probable que incendies la casa. Esa tarde se convirtió en la primera de muchas clases de cocina. Gira abordó la tarea con la misma intensidad que parecía poner en todo. Sus delgados dedos azules imitaban sus movimientos con creciente confianza. Cuando finalmente se sentaron a comer su creación, un sencillo plato de pasta,
El orgullo en sus ojos era inconfundible. Esto es aceptable, declaró tras el primer bocado. Dylan rió. ¿De ti? Esa es una reseña de 5 estrellas. A medida que los días se convertían en semanas, las rígidas barreras entre ellos comenzaron a suavizarse. Dylan notó cómo la postura de Neera se relajaba en su presencia y cómo sus formalidades al hablar se desvanecían ocasionalmente. En algo más informal. Por su parte, se encontraba cada vez más consciente de ella. La gracia con la que se movía, la musicalidad de su extraña risa, el sutil aroma floral que parecía emanar de su piel azul. Una noche, sentados en su pequeño porche viendo salir las lunas gemelas de la colonia, Nilra le hizo la pregunta que él esperaba. ¿Por qué estás aquí, Dylan? ¿Esta colonia? No es lugar para alguien como tú. Dio un largo sorbo a su bebida antes de responder. La misma razón que tú, un castigo. Sus ojos se abrieron ligeramente. ¿Qué delito cometiste? Desobedecí órdenes. Era piloto de rescate de la flota terrana. Durante el conflicto de Próxima, mi oficial al mando me ordenó abandonar un transporte civil que estaba siendo atacado. Me negué y volví a por ellos. Su voz se volvió distante con el recuerdo. Salvé 23 vidas. Juzgado de paz por insubordinación. Miller lo estudió con nuevos ojos. Sacrificaste tú. Carrera para salvar a desconocidos. ¿Verdad? Ningún azurano lo haría, dijo en voz baja. Nos enseñan desde que nacemos que las necesidades de la hegemonía superan las vidas individuales. Dylan se giró para mirarla de frente. ¿Y tú qué crees? Sus miradas se cruzaron y algo eléctrico pasó entre ellos. La mirada de Neera bajó a sus labios y luego volvió a subir. Empiezo a cuestionar muchas cosas que antes creía, susurró. El espacio entre ellos pareció reducirse. El aire cargado de posibilidades tácitas. Dylan se encontró acercándose más, atraído por algo más poderoso que la curiosidad o la atracción, un reconocimiento de algo afín debajo de sus obvias diferencias. Cuando finalmente sus labios se encontraron, fue Neera quien cerró la distancia final. Ese primer beso cambió todo entre ellos. Lo que comenzó como una exploración tentativa rápidamente se profundizó en algo que ninguno de los dos esperaba, una conexión que trascendió sus diferentes especies y orígenes. En los días que siguieron, Dylan descubrió que debajo del exterior frío de Nilura ardía una pasión que igualaba a la suya. «Estás llena de sorpresas», murmuró una mañana, observándola preparar el desayuno con renovada confianza. Su piel azul brillaba bajo la luz matutina que entraba por la ventana de la cocina. Los labios de Nilra se curvaron en una sonrisa que aún conservaba rastros de su antigua reserva. Como eres tú en Azurus, los humanos son retratados como criaturas toscas y simplistas impulsadas por instintos básicos. ¿Y ahora qué piensas? Dylan se movió detrás de ella y puso sus manos en su cintura. Ella se giró en sus brazos y sus ojos luminosos se encontraron con los de él. Creo que mi gente entiende muy poco de lo que realmente importa. Sus noches juntos revelaron diferencias culturales que se convirtieron en fuentes tanto de diversión como de una conexión más profunda. Neera estaba fascinada por los conceptos humanos de romance e intimidad física, tan diferentes del acoplamiento impulsado por el estatus clínico de la sociedad azurana. En mi cultura, la unión física es una transacción política, explicó una noche mientras yacían juntos. Por favor, sea secundario al propósito. Dylan trazó los intrincados patrones que adornaban naturalmente su piel azul, patrones que parecían brillar tenuemente cuando se excitaba. Y ahora su respuesta llegó en forma de un beso que no dejaba lugar a dudas sobre sus sentimientos. 3 meses después de su inesperada vida juntos, la terminal de comunicaciones de Dylan sonó con una transmisión entrante. Inusual para la colonia aislada. Aún más inusual era que estuviera dirigida a la NRA. ¿Cómo podría alguien saber que estás aquí?, preguntó Dylan mientras ella se acercaba vacilante a la terminal. No lo sé. Su voz tenía un dejo de aprensión. El consejo fue bastante meticuloso al borrar mi existencia.
La pantalla cobró vida, revelando el rostro de otro hombre asurano con piel azul más oscura y las elaboradas marcas faciales de un oficial de alto rango. Sus ojos se abrieron de par en par al ver a Nira. Por las casas celestiales, realmente eres tú, susurró. Temí que los rumores fueran falsos. Niller se puso rígido. El consejero Terry. ¡Qué inesperado! Dylan se movió para pararse a su lado, un espectáculo silencioso, de apoyo que no pasó desapercibido para el asurano en pantalla. Te veo. Adaptado a tus circunstancias, comentó Terres, mirando despectivamente a Dylan. Explique su propósito, consejero. La voz de Nira había recuperado algo de su antiguo tono imperial. Dudo que sea una visita de cortesía. Terres se inclinó hacia adelante. Tengo pruebas, Nera. Pruebas que demuestran que le tendieron una trampa por la muerte de Beric. Los verdaderos culpables fueron la facción de Marin. Querían su asiento en el consejo y lo veían como un obstáculo. Dylan sintió que Nier se ponía rígido a su lado. ¿Esperas que crea que descubriste esto por la bondad de tu corazón? La política ha cambiado. Los marines se han aliado con casas que amenazan mi posición. Exponerlos sirve a mis intereses. La vela de Terres era refrescante aunque fría. Puedo ayudarte a limpiar tu nombre y restaurar tu estatus. Podrías regresar a Azurus. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. Dylan mantuvo su rostro cuidadosamente neutral, aunque su corazón latía con fuerza en su pecho. Regreso a Azurus. Precisamente lo que habría sido el deseo más profundo de Niller hace 3 meses. Necesito tiempo para considerar esto. Nera finalmente dijo. Terraza asintió. Por supuesto, pero no tardes demasiado. Enviaré un barco diplomático a su ubicación. Llegará en 7 días estándar. Su mirada se dirigió a Dylan. Te sugiero que aproveches ese tiempo para concluir tus trámites actuales. La transmisión terminó dejando un pesado silencio a su paso. Bueno, dijo Dylan, dándole ligereza a su tono. Esto es todo un avance. Nera se giró hacia él con expresión ilegible. Sí. ¿Le crees? Terres es manipuladora y egoísta, dijo lentamente. Pero rara vez miente descaradamente. Si dice que tiene pruebas, probablemente las tenga. Dylan asintió y se dirigió a la cocina para servirse una bebida. Necesitaba algo que hacer con sus manos. Así que faltan 7 días para que llegue tu billete de vuelta a casa. Nera lo siguió con movimientos vacilantes, algo que no había sucedido en semanas. Dylan, está bien. Él la interrumpió, sin confiar en sí mismo para escuchar lo que ella pudiera decir. Esta es una buena noticia. Puedes limpiar tu nombre y recuperar tu vida. ¿Es eso lo que crees que quiero? La pregunta quedó suspendida entre ellos, cargada de implicaciones. Ninguno de los dos estaba preparado para hablar. Antes de que Dylan pudiera responder, sonó la alarma perimetral. Otro suceso inusual para su tranquila existencia. El monitor de seguridad mostró una pequeña nave espacial aterrizando cerca del centro de la colonia. 2 visitantes inesperados en un día, murmuró Dylan. Eso debe ser un récord para esta roca. Se dirigieron a la zona de aterrizaje y se unieron al puñado de otros colonos que habían surgido para investigar. La embarcación era elegante y de diseño inconfundiblemente azul, aunque más pequeña que un buque diplomático. La escotilla se abrió y emergió una esbelta figura femenina. Su piel azul era varios tonos más clara que la de Nira. Su vestimenta es sencilla pero elegante. Cuando vio a Nira entre los espectadores, su rostro se iluminó con reconocimiento. Señora Lágrima, llamó, corriendo hacia adelante. Niller se quedó congelado. Elaris, ¿qué haces aquí? El recién llegado hizo una reverencia formal. Te he estado buscando desde que te sentenciaron. Cuando escuché rumores del descubrimiento del consejero Tarius, supe que tenía que comunicarme contigo primero. Dylan miró entre las dos. Mujeres azuranas. ¿Amigo tuyo? ¿Mi antigua doncella? Nara explicó con voz tensa.
Earis, él es Dylan Baldwin. Ella dudó. Castigo, suministrado, mirando a Dylan con horror manifiesto. Oh, mi señora, lo que le han hecho es inconcebible. Obligándote a vivir con este humano. Dylan levantó una ceja. Estoy encantado de conocerte también. Earis continuó como si no hubiera hablado. Pero ya se acabó. Podemos devolverte al lugar que te corresponde. Una vez que tu nombre esté limpio, nunca más tendrás que pensar en esta terrible experiencia. Los ojos de Nera se encontraron con los de Dylan. Y en ese momento, algo pasó entre ellos. Un entendimiento que trascendió las palabras. Ella se volvió hacia su antiguo sirviente. Earis, hay muchas cosas que no entiendes. Entra. Tenemos mucho que discutir. Metum. Earis caminaba de un lado a otro por la sala de estar como un depredador enjaulado. Su movimiento es agudo y agitado. Había estado hablando sin parar durante casi una hora, detallando el caos político que había estallado en Azorus tras el exilio de Nira. Dylan se sentó tranquilamente en el sofá. El hombre se acurrucó en su regazo y observó con atención a las dos mujeres azuranas. La facción de Marin ha tomado 3 escaños del consejo desde su partida, explicó a Aris. Están desmantelando sistemáticamente todo lo que construyó tu marido. Es por eso que Terres se puso en contacto con nosotros. Él está desesperado. Nira, que había permanecido inusualmente silenciosa, finalmente habló. ¿Y usted cree que su testimonio es genuino? Lo he visto yo mismo, confirmado. Registros financieros, registros de comunicación, todos apuntando a los marines. Orquestaron la muerte de Beric y te incriminaron. Hizo una pausa y miró a Dylan con desdén. Este castigo nunca tuvo que ver con la justicia. Se trataba de eliminarte como amenaza política. Dylan la miró fijamente. Parece que tu gente tiene una forma curiosa de manejar los desacuerdos. Earis se irritó. Nuestro sistema político ha mantenido la paz durante 10.000 años. Humano, ¿qué ha logrado el suyo además de una guerra sin fin? Suficiente. Nera interrumpió. Earis, aprecio tu lealtad al venir aquí, pero necesito tiempo para considerar mis opciones. ¿Qué hay que tener en cuenta? Parecía realmente perplejo. Puedes limpiar tu nombre, recuperar tu estatus, tu riqueza, tu dignidad. Ya dije suficiente. El tono de Nera transmitía la inconfundible autoridad de su anterior posición. Esta noche pasarás la noche en el alojamiento para visitantes de la colonia. Hablaremos más sobre esto mañana. Después de la partida de Ayaris, un pesado silencio cayó entre Dylan y Nera. La observó mientras se dirigía hacia la ventana, su esbelta figura recortada contra el sol poniente. Así que finalmente dijo, parece que tienes una carta para salir gratis del exilio. Nilera se giró para mirarlo. Así parece. No pareces entusiasmado. Estoy en conflicto. Ella se movió para sentarse a su lado en el sofá, con su muslo presionando contra el de él. Hace 3 meses hubiera dado cualquier cosa por esta oportunidad. Dylan forzó una sonrisa. Y ahora, en lugar de responder directamente, ella tomó su mano, entrelazándose sus dedos azules con los de él. Accedí al sistema de comunicaciones de la colonia después de la transmisión de Terres. Hice algunas investigaciones por mi cuenta. ¿Encontraste algo interesante? Sí. Sus ojos luminosos sostuvieron los de él. Tirus no solo busca una alianza. Según las comunicaciones cifradas a las que pude acceder, está planeando utilizar mi regreso como catalizador para un golpe de Estado. La evidencia contra los marines es real, pero su plan desencadenaría una guerra civil. Dylan silbó suavemente. Esta fue toda una fiesta de bienvenida. En efecto, una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Parece que me han dado a elegir entre una reivindicación personal a costa de miles de vidas, o que ella se apagara, o que la NRA se inclinara hacia adelante y presionara su frente contra la de él en un gesto íntimo, o que eligiera un tipo de vida completamente diferente.
El corazón de Dylan latía con fuerza en su pecho junto a un humano primitivo en una roca olvidada en el borde de la galaxia. Con el hombre que me enseñó lo que significa ser valorada por mí misma, no por mi estatus ni mi utilidad política, su voz se redujo a un susurro. Con el hombre al que he llegado a amar. La palabra flotaba entre ellos, nueva y frágil. En todo el tiempo que llevaban juntos, ninguno la había pronunciado en voz alta. Dylan le tomó el rostro entre las manos. ¿Estás segura? Toda tu vida está ahí atrás. Tu cultura, tu gente. Toda mi vida fue un ritual vacío y maniobras políticas. Sus ojos brillaban de emoción. Aquí encontré algo real, algo que vale la pena elegir. Su beso era diferente a los otros que habían compartido, más profundo, más seguro. Cuando finalmente se separaron, Dylan apoyó su frente contra la de ella. Entonces, ¿qué le decimos a Terres cuando llega un barco? La expresión de Niller se endureció con determinación. La verdad es que no me dejaré usar como peón en otro juego político. Ella le acarició la mejilla. Pero debemos tener cuidado. Terres no aceptará bien el rechazo. Esa noche, hacer el amor adquirió una nueva intensidad, una afirmación de la elección que habían hecho juntos. Los patrones en la piel de Nira brillaban más intensamente de lo que Dylan jamás había visto, iluminando la oscuridad de su dormitorio como ondas bioluminiscentes. Después, mientras yacían enredados, Dylan trazó los patrones brillantes con las yemas de los dedos. Nunca pregunté qué significa esto, murmuró. Niller tomó su mano y la guió sobre un patrón particularmente intrincado cerca de su corazón. Este representa mi linaje familiar. Esto, dijo ella moviendo su mano hacia su hombro. Mis logros educativos, y esto ella guió sus dedos hacia un patrón en su abdomen inferior que pulsaba con una nueva luz vibrante es nuevo. Dylan lo estudió con fascinación. ¿Qué significa? Es la marca de un vínculo de vida. Su voz era suave y llena de asombro. Aparecen cuando un asuran forma una conexión emocional permanente. Son raros en los matrimonios políticos. Entonces, ¿tu cuerpo te está diciendo literalmente que te has enamorado de un humano primitivo? Dylan sonrió. Parecería que sí. Ella se acurrucó contra él. ¡Qué vergüenza para mí! A la mañana siguiente, la encontraron esperándola en la puerta, con expresión sombría. Tenemos un problema, anunció sin preámbulos. El barco de Terres llegará mañana, no en 7 días. Mintió sobre el cronograma. Dylan intercambió una mirada con Nira. ¿Por qué haría eso? ¿Por qué? Dijo Alera bajando la voz. No creo que él venga a rescatarte, mi señora. He estado monitoreando las comunicaciones. Traerá una escolta militar. La cara de Nera se vuelve de un tono de azul. Más claro. Él pretende forzar mi obediencia. O eliminarte por completo si te niegas, añadió. La evidencia que limpia su nombre es real, pero sus intenciones son mucho más oscuras de lo que él afirma. La mandíbula de Dylan se tensó. Entonces necesitamos un plan rápido. El amanecer irrumpió en la colonia con un siniestro resplandor rojo que coincidía con el estado de ánimo de Dylan. Observó desde la ventana del dormitorio cómo Nira se preparaba, transformándose metódicamente de la mujer que él había llegado a amar a Lady Dir de las casas celestiales. Había recuperado su atuendo formal del estuche metálico en el que había llegado, prendas que no había tocado en meses. El brillante traje negro con sus intrincados patrones se amoldaba a su cuerpo como una segunda piel, enfatizando su belleza alienígena de una manera que hizo que Dylan se quedara sin aliento a pesar de las circunstancias. Pareces igual que el primer día, observó, apoyándose en el marco de la puerta. Nera lo miró a los ojos en el espejo. Esa es la intención. Terres debe creer que solo he estado soportando este exilio. No. Su voz se fue apagando, mientras sus dedos trazaban inconscientemente el patrón del vínculo vital que ahora se escondía bajo su ropa. No enamorándome del humano primitivo. Dylan terminó con una sonrisa burlona. Precisamente. Se giró para mirarlo de frente. Los isuranos se consideran maestros del engaño político,
pero tienen un punto ciego. No pueden imaginar que alguien elija una vida más sencilla por encima del poder y el estatus. Dylan cruzó la habitación hacia ella, colocando las manos sobre sus hombros. Esa es nuestra ventaja. Entonces. Sí. Se inclinó ante su toque. Terres esperará que esté desesperada por irme, por reclamar mi puesto. No sospechará que ahora tengo otras prioridades. Su plan era arriesgado, pero sencillo. Niller parecería ansioso por regresar a Azurus con Terres, interpretando el papel de una mujer desesperada por limpiar su nombre y recuperar su estatus. Mientras tanto, Dylan y Ayaris trabajarían para asegurar las pruebas y sabotear la nave de Terres, evitando una partida precipitada mientras desenmascaraban su golpe de estado. Planes para el gobierno auroriano. Todavía no me gusta la idea de que estés a solas con él, murmuró Dylan. Pasé décadas navegando por la política azuriana, le recordó Nira, con los dedos trazando la línea de su mandíbula. Puedo manejar a Tirus por unas horas. No son tus habilidades, lo dudo. Son sus intenciones. La expresión de Nala se suavizó. Tu instinto protector es a la vez frustrante y encantador. Otro rasgo humano al que le he cogido cariño. Sí, bueno, los humanos somos así de raros. Nos encariñamos. La atrajo hacia sí, aspirando su aroma una última vez antes de que tuvieran que asumir sus roles. Solo ten cuidado siempre. Ella presionó sus labios contra los de él en un beso que cargó con el peso de todo lo que no podían decir en voz alta. Cuando se separaron, sus ojos brillaron con una intensidad que hizo que los patrones de su piel palpitaran débilmente bajo su ropa. Esta noche, cuando esto termine, recuperaremos nuestro futuro. El sistema de alerta de la colonia sonó justo después del mediodía, anunciando la proximidad de un nave no programada. Dylan observó desde las sombras del centro de comunicaciones cómo descendía la nave de Terres. Elegante, depredadora y mucho más armada de lo que una nave diplomática debería tener. Escudos y sistemas de armas militares, murmuró a Toys, que estaba a su lado monitoreando las lecturas de los sensores de la colonia. Tu consejero no se arriesga. No es mi consejero, corrigió bruscamente. Mi lealtad es solo para Lady Tarín. Dylan la miró, reevaluando la situación. ¿Por qué? ¿Qué la hace diferente de las demás? La expresión de Eleris se suavizó ligeramente. Trataba a sus sirvientes como personas, no como posesiones. Cuando mi hermano enfermó, usó su influencia para asegurar un trato reservado para la nobleza. Hizo una pausa. Tiene un buen corazón bajo toda esa propiedad azurana. En eso, estamos de acuerdo. Dylan volvió a centrar su atención en la nave de desembarco. Asegurémonos de que no tenga que interpretar este papel más tiempo del necesario. La rampa de la nave descendió con una lentitud teatral, descargando un contingente de guardias azuranos con armaduras ceremoniales que no ocultaban del todo las armas letales que portaban. El consejero Tirus lo seguía, su piel azul oscuro adornada con elaboradas marcas de rango y estatus que parecían cambiar y brillar bajo la intensa luz del sol de la colonia. Nero esperaba en la zona de aterrizaje designada, con una postura perfecta y una expresión que ocultaba un sufrimiento digno. Desde su escondite, Dylan apenas la reconoció. Había recuperado por completo el porte imperial de Lady Taren. Lady Taron, la llamó Terres, acercándose con los brazos extendidos en un gesto de bienvenida que no llegó a sus ojos calculadores. ¿Cuánto debe haber sufrido en este entorno primitivo? Consejero, reconoció Niller con una precisa inclinación de cabeza. Su llegada es muy oportuna. Ya he soportado bastante de este castigo. La sonrisa de Terres era depredadora. Me imagino que el consejo creyó que obligarla a cohabitar con un humano la humillaría. Ha sido esclarecedor, aunque no de la forma en que pretendían. El tono de Nera era perfectamente calibrado, desdeñoso pero ambiguo. ¿Y dónde está este humano ahora? Esperaba que estuviera rondando protectoramente, atendiendo asuntos de la colonia.
No tiene autoridad para impedir mi partida. Terres asintió satisfecho. Excelente. He traído las pruebas como prometí. Una vez que regresemos a Azurus, podremos presentarlas al Consejo en pleno y restaurar tu legítimo puesto. Lo espero con ansias. Niller miró la nave. ¿Partimos de inmediato? Pronto. Terres entrecerró los ojos ligeramente. Primero, me gustaría discutir nuestra estrategia en privado. El panorama político ha cambiado considerablemente en tu ausencia. Mientras subían juntos a la nave, Dylan salió de su escondite y se dirigió al panel de acceso exterior de la nave, exactamente donde había indicado que estaría. Años de entrenamiento militar hicieron que sus movimientos fueran silenciosos e ineficaces mientras conectaba el pequeño dispositivo que ella le había proporcionado. Transmisor en su lugar, susurró en su comunicador. Te toca, Eyeris. Dentro de la nave, Nilra mantuvo su actuación impecable mientras Terres la conducía a sus aposentos privados. La habitación era opulenta para los estándares de una nave espacial, claramente diseñada. Para impresionar. ¿Vino? Ofreció Terus, señalando una garrafa de líquido azul brillante. Gracias. Nera. Aceptó la copa, con cuidado de no beber. Ahora, háblame de esta evidencia. Terres activó una pantalla holográfica que mostraba transacciones financieras y comunicaciones que claramente implicaban a la facción de Marin en la muerte de Beric. Como puedes ver, lo planearon meticulosamente. Tu exilio fue simplemente una forma conveniente de eliminarte como obstáculo político. ¿Y qué ganas con exponer esto? Preguntó Niller, manteniendo su papel mientras observaba atentamente sus reacciones. Alianza con tu facción, por supuesto. Su sonrisa no llegó a sus ojos. Juntos, podemos remodelar el consejo. Con tu estatus restaurado y mis recursos, podríamos controlar la mitad de los escaños. Y la otra mitad. La expresión de Terres se ensombreció. Aquellos a quienes no se puede persuadir pueden ser reemplazados. Ya veo. Nala asumió un riesgo calculado. Un golpe de estado y luego una reestructuración necesaria. Corrigió con suavidad. La hegemonía se ha debilitado, indecisa. Se requiere un liderazgo fuerte. Afuera, Dylan había terminado su trabajo en la nave. Motores. El sabotaje fue sutil. Nada que pusiera vidas en peligro, pero suficiente para evitar una partida rápida. Ahora esperaba la señal de Ayaris, con el corazón latiendo con fuerza con cada minuto que Nera permanecía a solas con Terres. Vamos, murmuró, comprobando su comunicador de nuevo. ¿Por qué tardas tanto? Como si fuera una respuesta, el dispositivo se iluminó con el mensaje de Ayaris. Pruebas aseguradas. Transmisión lista, esperando su orden. Dylan respiró hondo y presionó el botón de transmisión. Era hora de terminar con esta farsa. En cuanto comenzó la transmisión, las alarmas sonaron por toda la nave de Terres. El rostro del consejero se contorsionó de una confianza serena a la ira en un instante al comprender lo que estaba sucediendo. ¿Qué has hecho?, gruñó, lanzándose hacia el panel de control. Nerra se interpuso suavemente entre él y los controles, garantizando la justicia. Consejero. Tu confesión se transmite al Alto Consejo Azurano en este preciso instante. Los ojos de Terres se entrecerraron. Maldito desagradecido. Te ofrecí redención. Tú me ofreciste complicidad y asesinato en masa. La corrigió Nele, con voz firme a pesar del peligro. Encontré algo mejor. La comprensión se dibujó en el rostro de Terres. El humano, espetó. De verdad has desarrollado sentimientos por esa criatura primitiva. Se llama Dylan, respondió Noller, con un dejo de orgullo en la voz. Y me ha demostrado más honor e integridad de los que he visto en un siglo de política azurana. La mano de Terres se movió con una velocidad asombrosa, agarrando el brazo del LRA y retorciéndolo tras su espalda. Con la otra mano, presionó una pequeña cuchilla contra su garganta. «Guardias», gritó. «Asegurad la nave. Encuentren al humano».
Afuera, Dylan oyó la conmoción y vio a Uranos armados saliendo de la nave. Se agazapó tras un contenedor de almacenamiento, con su entrenamiento militar en marcha mientras evaluaba la situación. 6 guardias, todos armados y aún dentro con Terres. Su comunicador vibró. Dylan, susurró con urgencia. La transmisión está completa, pero Terres ha tomado a Lady Taran como rehén. Necesito una distracción, respondió Dylan. Y acceso a la nave. Los colonos ya están tomando posiciones, le informó. Y puedo anular la seguridad de la escotilla trasera, pero solo tendrás unos instantes antes de que el sistema se reinicie. Dylan asintió sombríamente. Eso es todo lo que necesito. Al otro lado del área de aterrizaje, la pequeña población de exiliados de la colonia, antiguos soldados, ingenieros y varios otros inadaptados que se habían encontrado en esta roca olvidada comenzaron a emerger de los edificios con armas improvisadas y determinación escrita en sus rostros. Cole Fletcher, un exingeniero de la Alianza que había sido exiliado por vender secretos militares, activó un disruptor sónico industrial que hizo que los guardias azuranos se taparan los oídos con las manos. En la confusión, Dylan corrió hacia la parte trasera de la nave, donde Ayaris le había prometido un punto de entrada. Dentro, Terres arrastró a Nira hacia el puente, con las espadas todavía en su garganta. «Esto no cambia nada», susurró. «Una vez que salgamos de esta miserable roca, simplemente negaré todo. Será mi palabra contra la tuya. Un consejero respetado versus un acusado de asesinato». «Estás olvidando algo», respondió Naria con calma, a pesar de la espada presionando contra su piel azul. «La evidencia que limpia mi nombre es genuina. Tú mismo lo admitiste. Las pruebas pueden destruirse», replicó Terres. «Y tú también puedes hacerlo si es necesario». Un ruido proveniente del pasillo hizo que Terres se girara, arrastrando a Niller con él. La hoja presionó más profundamente, dibujando una fina línea de sangre azul iridiscente. «Muéstrate», exigió Terres. Dylan apareció ante su vista, con las manos levantadas en aparente rendición. «Déjala ir, Terres. Se acabó». «Encima». El consejero se rió amargamente. «Tengo a tu preciosa compañera a mi merced, humano. Ahora estoy dictando las condiciones. ¿Y tú?» La voz de Dylan se mantuvo firme. «Porque desde donde estoy parado, estás atrapado en una nave averiada, rodeado de colonos enojados, con el Consejo Azurano observando cada uno de tus movimientos a través de una transmisión en vivo». Los ojos de Terres se dirigieron al panel de comunicación aún activo. «Estás fanfarroneando». «¿Soy yo?» Dylan dio un paso cuidadoso hacia adelante. «Lo que pasa con nosotros los humanos, consejero, es que somos notablemente ingeniosos a la hora de proteger aquello que nos importa». Los ojos de Nelle se encontraron con los de Dylan, y en ese momento, una comunicación silenciosa pasó entre ellos. Confianza, determinación y algo más profundo que trascendía sus diferentes especies. Con un movimiento rápido que tomó a Terres por sorpresa, Nira le clavó el codo en las costillas mientras se alejaba de la espada. El consejero se tambaleó hacia atrás, momentáneamente sin aliento, lo que le dio a Dylan la oportunidad que necesitaba. Se lanzó hacia adelante, derribando a Terres al suelo con toda la fuerza de su musculoso cuerpo. La espada cayó al suelo mientras los dos luchaban. A pesar de su posición política, Terres era sorprendentemente fuerte. Su fisiología auriana le otorgaba ventajas que Dylan no había previsto. Un golpe bien colocado hizo que Dylan se tambaleara hacia atrás. Su visión se volvió borrosa por un momento. Terra corrió hacia la espada caída, pero Nira fue más rápida. Ella lo agarró y se quedó parada frente al consejero, con expresión fría y regia. Cada centímetro de la dama a varón. «Ríndete», ordenó. El rostro de Terres se contorsionó de odio. Nunca ante una traidora que preferiría a un humano por encima de los de su especie. «Entonces no entiendes nada de lo que realmente importa», respondió Nira. «Dylan me enseñó que el honor no se trata de estatus ni poder.
Se trata de hacer lo correcto, incluso cuando te cueste todo. El sistema de comunicación de la nave cobró vida, y una severa voz auroriana llenó el puente. Consejero Terres, le habla el alto anciano Morat. Su nave está rodeada por naves de control azuranas. Ríndete inmediatamente. La incredulidad se apoderó del rostro de Terres. Imposible. No pudiste haberlo hecho. El alto consejo se mueve rápidamente cuando se le presenta evidencia de traición, explicó Dylan, poniéndose de pie, especialmente cuando esa evidencia incluye planes detallados para un golpe. Afuera, el zumbido distintivo de las naves militares aurorianas llenaba el aire mientras 3 elegantes naves descendían alrededor de la colonia. Terry se desplomó derrotado, la lucha se le fue escapando a medida que la realidad se imponía. Los agentes inundaron la nave, asegurando a Terres y sus guardias. Mientras se llevaban al consejero deshonrado, éste le lanzó una última mirada venenosa a Niller. Podrías haberlo tenido todo, escupió. Nala deslizó su mano en la de Dylan, los patrones en su piel brillaban visiblemente incluso a través de su atuendo formal. Ya lo hago. Después de los acontecimientos, mientras el personal médico atendía las heridas menores sufridas durante el enfrentamiento, un distinguido oficial de Azure se acercó a Dylan y Nera. Sus elaboradas túnicas y marcas faciales lo identificaban como el mismísimo gran anciano Morit. Lady Tiber, saludó con una reverencia formal. El consejo le ofrece sus más sinceras disculpas por la injusticia que ha sufrido. Niller inclinó la cabeza con gracia. Acepto sus disculpas, anciano. La evidencia proporcionada por sus asociados ha sido verificada, continuó Morat, mientras su mirada se dirigía curiosamente a Dylan. Su nombre ha sido limpiado y su estatus y propiedades restauradas. Gracias, respondió Niller. Sería un honor para nosotros si regresaras a Azerbaiyán, añadió Mart. Su opinión sería valiosa mientras nos reestructuramos tras la traición de Tirus. Dylan sintió que su corazón se hundía. A pesar de todo lo que habían pasado, a pesar del vínculo de vida que compartían, la atracción de su vida anterior podría ser demasiado fuerte para resistirla. Se obligó a permanecer en silencio, sabiendo que esa tenía que ser solo su elección. Los dedos de Niller se apretaron alrededor de su Elder Morat, honrado por la oferta. Sin embargo, creo que podría ser de mayor utilidad en una función diferente. Morit levantó una ceja. Los acontecimientos recientes han puesto de relieve la necesidad de un mejor entendimiento entre nuestros pueblos, explicó Niller. Tal vez sea hora de que la Hiedra Azuria establezca relaciones diplomáticas formales con las colonias humanas. Una lenta sonrisa se extendió por el rostro de Morit. ¿Se propone usted ser embajadora, Lady Tarín? Creo que tengo cualidades únicas para ese puesto, respondió con un leve dejo de humor en su voz mientras miraba a Dylan. En efecto, lo haces, coincidió Morat, y sus ojos brillaron con una comprensión inesperada. El consejo considerará su propuesta. Mientras tanto, eres libre de quedarte aquí o ir a donde desees. Cuando Morit partió para supervisar el traslado de Terres a un barco de cumplimiento de la ley, Dylan se volvió hacia Nala. Embajador, dijo con una sonrisa. Es un gran cambio de carrera desde el exilio político. Descubrí que tengo talento para las relaciones interculturales, respondió ella, con sus ojos luminosos brillando con picardía. Aunque puede que necesite una investigación extensa y continua con mi sujeto humano. Dylan la atrajo hacia sí, sin importarle los funcionarios azuranos que todavía merodeaban por allí. Estoy totalmente a favor de una investigación exhaustiva. Un año después del fallido golpe de estado de Terres, la recién establecida embajada azerí en la colonia Nueva Terra se había convertido en el puesto diplomático más comentado del sector. Su embajadora única, una exiliada política que se había casado con su castigo humano, atrajo tanto curiosidad como controversia de toda la galaxia. Dylan se apoyó contra el marco de la puerta de sus aposentos privados, observando a Nira prepararse para las reuniones diplomáticas del día. Su espacio habitable combinaba la practicidad humana con la elegancia azurana.
Al igual que su relación, el embajador regeliano sigue insistiendo en que nuestra unión viola algún oscuro protocolo interno de la especie, comentó Niller, ajustándose su atuendo formal. La tela brillante ahora incorpora diseños inspirados en la Tierra junto con patrones tradicionales azuranos. Que insista, respondió Dylan con una sonrisa. Hemos roto tabúes más grandes que ese. Los labios de Nera se curvaron en una sonrisa que aún conservaba rastros de su antiguo porte imperial, aunque suavizado por una calidez genuina. De hecho, lo hemos hecho. El año pasado había sido un torbellino de desafíos diplomáticos y triunfos personales. Su relación, alguna vez considerada un castigo y una desgracia, se había convertido en un poderoso símbolo de entendimiento entre especies. La pequeña colonia donde se conocieron se había transformado en un próspero centro diplomático, con Dylan sirviendo como jefe de seguridad junto a su esposa embajadora. Ahora el problema era que un gato adulto entró en la habitación y saltó sobre el hombro de Dylan. Un truco que había perfeccionado a lo largo de los años. El felino se había adaptado admirablemente a su nueva vida, convirtiéndose en una especie de mascota de la embajada. Tu reunión con los representantes de la Federación es en 1 hora, le recordó Dylan, cruzando la habitación para alisarse el cuello de su chaqueta formal. Intenta no aterrorizarlos con tu franqueza auroriana esta vez. Llamaron a nuestra relación encantadoramente primitiva. Nila replicó arqueando una ceja. Se merecían cada pizca de mi franqueza. Dylan se rió y la atrajo hacia sí. Esa es mi chica defendiendo el honor humano en toda la galaxia. Su beso fue interrumpido por un suave timbre proveniente de la habitación contigua. Un sonido que aún les provocó una sensación de asombro a ambos. Está despierto, susurró Nira, con los ojos brillantes. Juntos se trasladaron a la guardería donde su hijo de 6 meses se movía en su cuna. Tagdan Baldwin, llamado así en la tradición azuriana por el puente entre mundos, miró a sus padres parpadeando con ojos que oscilaban entre el color avellana humano y el azul luminiscente azurano. Su piel era de un tono azul más claro que la de su madre, con patrones sutiles, que habían comenzado a formarse poco después del nacimiento. Patrones que los científicos azuranos habían declarado imposibles antes de su existencia demostraron lo contrario. Buenos días, pequeño diplomático, murmuró Dylan, levantando al bebé en sus brazos. Trick gorgoteó alegremente, mientras alcanzaba la cara de su padre con sus pequeños dedos. Nier los observó con asombro, aún evidente en su expresión. El equipo médico quiere realizar otra ecografía del desarrollo hoy, dijo. Todavía están tratando de comprender cómo es posible. Déjenlos que se pregunten, respondió Dylan, balanceando suavemente a su hijo. Algunas cosas la ciencia no puede explicar completamente. El embarazo había conmocionado a todos, sobre todo a los propios Niller y Dylan. Se consideraba que los auroranos y los humanos eran genéticamente incompatibles. Sus estructuras de ADN eran demasiado diferentes para una reproducción exitosa. Sin embargo, el vínculo de vida que se había formado entre ellos había de alguna manera superado esa brecha, creando algo sin precedentes. Cuando se difundió la noticia, las reacciones variaron desde la indignación hasta la fascinación. Las facciones conservadoras de ambos lados lo calificaron de antinatural. Los científicos habían exigido pruebas interminables. Los grupos religiosos lo habían declarado milagroso o abominable. A pesar de todo, Dylan y Nira se mantuvieron firmes, protegiendo su privacidad y su creciente familia con la misma determinación. El Alto Consejo enviará otra delegación la próxima semana, dijo Nerra, tomando a Tar de los brazos de Dylan y acariciando su suave cabello. Dicen que es una visita diplomática de rutina, pero ambos sabemos que vienen a verlo. Déjalos venir, dijo Dylan encogiéndose de hombros. Quizás verlo cambie algunas mentes. Trick se había convertido en una especie de celebridad, el primer niño azur humano de la historia registrada. Su mera existencia desafió siglos de creencias sobre la separación entre especies y desencadenó una revolución en las relaciones interespecíficas en toda la galaxia. Dice que el proyecto de reforma educativa fue aprobado.
Nira mencionó mientras preparaba a Teka para el día. Las escuelas de Asuran ahora incluirán información precisa sobre los humanos en lugar de la propaganda con la que me crié. Progreso. Dylan asintió con aprobación. Lento pero constante. Aarys se quedó con ellos, sirviendo como ayuda diplomática y madrina devota de Tar. Su horror inicial por la relación de Nilra con un primitivo había evolucionado hacia un respeto genuino por Dylan y una defensa feroz de la cooperación entre los humanos y los asuranos. Más tarde esa noche, después de completar los deberes diplomáticos del día, Dylan encontró a Nalira en su balcón privado con vista a la colonia. El asentamiento había crecido exponencialmente desde que se convirtió en embajada. Sus antiguos edificios eran ahora austeros y ahora están suavizados por jardines e influencias arquitectónicas de una docena de mundos. Penny, ¿me das tu opinión?, le preguntó mientras se acercaba a ella en la barandilla. Estaba recordando el día que nos conocimos, respondió ella, inclinándose hacia su abrazo. Qué horror me dio ser sentenciada a cadena perpetua con un hombre desnudo. Dylan se rió entre dientes. Y ahora entiendo que no era una frase en absoluto. Sus ojos se encontraron con los de él. Los patrones en su piel brillaban con la intensidad de sus emociones. Fue una salvación para ambos, asintió Dylan, pensando en el exiliado solitario en el que había estado antes de que ella llegara a su puerta. Aunque todavía mantengo que los problemas merecen la mayor parte del crédito. Si no hubiera maullado esa mañana, ese gato tiene demasiada influencia en esta casa, dijo Nalira con fingida severidad. Como si lo hubieran convocado, el problema apareció en la barandilla del balcón, seguido del alegre balbuceo de Teka desde el monitor de la guardería. Nuestra familia nos llama, dijo Dylan, tomándole la mano. La expresión de Nala se suavizó al contemplar su hogar. De castigo a tesoro, reflexionó. El consejo nunca podría haber imaginado este resultado. Eso es lo que pasa con los humanos, respondió Dylan con un guiño. Tenemos un don para cambiar las tornas. Sí que lo tienes. Los dedos de Ner se entrelazaron con los suyos. La capacidad de adaptación de su especie, para encontrar la alegría en lugares inesperados. Es notable, dice la mujer que pasó de ser una aristócrata de Missouri a madre de un niño mitad humano en menos de 2 años. Su risa, antes tan rara, ahora le salía con naturalidad. Quizás yo también me he vuelto un poco humana. Lo mejor de ambos mundos, corrigió Dylan, llevándola adentro, donde estaba su hijo. Esperó. Igual que él. Al entrar juntos en la guardería, los patrones de Tar brillaron en respuesta a la presencia de sus padres. Una señal visible del vínculo que los conectaba a todos. El niño pequeño que no debería haber sido posible los alcanzó a ambos. Su existencia, un testimonio viviente del poder de la conexión a través de las diferencias. Dylan miró a su familia, a su esposa de parentesco azul, que una vez había sido su castigo, a su hijo milagroso e incluso al gato problemático que lo había empezado todo, y sintió una plenitud que nunca imaginó posible durante sus años de exilio solitario. Lo que había comenzado como la idea de justicia del consejo, Asuran se había transformado en el mayor regalo que cualquiera de ellos podría haber recibido. Un amor que trascendía mundos, una familia que desafiaba la biología y un futuro que prometía cerrar la brecha entre sus pueblos, un pequeño milagro de parentesco azul a la vez. Al final, el castigo se había convertido en el tesoro no solo para Dylan y Niller, sino para los humanos y los Asurans por igual.